Bueno, se me cortó el segundo video. Como les decía, soy bastante nueva. No conozco mucho de videos, pero bueno, gloria al Señor, que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, como les decía de la parte del Espíritu Santo, que tengamos cuidado también con la música que muchas veces vemos con los fondos musicales. Y fue así como yo empecé, porque el Señor me habló un día que estaba orando. Y entonces el día, justamente el domingo, el Señor me dijo, habla con tu hijo porque lo que está escuchando es nueva era. Entonces es por eso que yo estoy hablando, es porque muchas veces nosotros no apercibimos y las cosas del enemigo, el que discierne en el espíritu, el carnal. En la carne, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos. Entonces cuando el Señor me habló, yo dije, nueva era, pero ¿qué es eso? Porque nunca había escuchado. Entonces, había entendido, pero nunca me puse a estudiar, ni pregunté, ni nada. Tristemente era ignorante. Entonces, cuando el Señor me habló que no escuchara eso a mi hijo, entonces yo hablé con mi hijo y yo le digo, hijo, el Señor me está diciendo que la música que tú estás escuchando es nueva era y que eso no es bueno para ti. Y mi hijo, mamá, pero es que esa música solamente tiene la lluvia. Y yo dije, entonces me lo hizo escuchar, me hizo escuchar y tiene como 8 horas. Entonces mi hijo lo que quería era siempre estar escuchando eso para dormir. Pero el Señor me decía que esa música trabaja en su inconsciente mientras él duerme. La música que prepararon, alguna persona preparó para poder llevar su consciente a otra cosa que mientras él duerma, eso va trabajando en su consciente. Entonces cuando yo escuché eso de la parte del Señor, yo hablé con mi hijo, pero mi hijo, claro, siendo un adolescente, él dijo que no entendía, que por qué, dónde veía algo de malo la lluvia. Yo solamente quería repetir lo que estaba diciéndome el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se equivoca y gloria al Señor porque eso fue lo que trajo mi liberación. Y quiero decir que sí, los cristianos, los evangélicos o los hijos de Dios muchas veces abrimos puertas espirituales a Satanás, en el subconsciente, conscientemente o muchas veces inconscientemente, como lo que pasó con mi hijo. Entonces, bueno, el Señor me dijo, quiero que averigües más sobre eso. Pero averigüé un poco y después dije, no, yo quiero orar. Ya era como la 1 de la madrugada y dije, no, yo quiero orar bastante y después empiezo. Entonces yo empecé a orar, a orar, a orar. Mientras estaba orando, yo escuché una voz que me decía control mental, control mental. Y bueno, entonces, y después continuaban otras palabras que mientras oraba decía Rolfing. Y fue así como decía en el segundo video que yo dije que fue que es lo que pasa. Entonces el Señor me empezó a explicar. ¿Por qué estoy haciendo este video otra vez? ¿Por qué? Porque cuando tú haces un masaje, alguien de las personas, como el Señor me decía, va a preguntarse, pero ¿dónde hay de malo hacerse la osteopatía? Si me duele la espalda, si me duele la columna, ¿dónde hay algo de malo irme al quiropráctico si me caí? Y yo me hago poner en el lugar y todo, y en el lugar un brazo, yo qué sé, o el Rolfing que también está siendo usado. La cuestión son los enseñamientos. Cuando tú ves la base de los enseñamientos de los maestros, como ellos llaman estos maestros iluminados, ellos tienen su enseñamiento. Es como hay enseñamiento, doctrina de Dios y doctrina de hombres. La palabra es clara y dice que hay doctrinas, hay tradiciones de hombres y hay tradiciones que crea el hombre, pero que Dios ya tiene su doctrina y tenemos que seguir la doctrina de Cristo, lo que está escrito en la palabra que dejó para nosotros. Pero vemos que estos maestros, no recuerdo ahora sus nombres, pero el que creó el Rolfing y la mujer que creó también todas estas manipulaciones, ellos querían algo más. La gente quiere algo más, no se conforma muchas veces. Yo hablo en general de lo que ya tiene, quiere algo más, quiere conocer más. Y muchas veces el enemigo es ahí que él empieza a engañar. En, en, en este caso, cuando yo veo la cuestión
del Rolfing, el Señor me decía que son manipulaciones, que así como le estaba hablando del yoga, que la gente se tiene que cruzar las piernas y tiene que colocar sus dedos, no sé, y llevar su inconsciente, que mientras, como el Señor me decía, que cuando ellos se vacían, cuando ellos están todavía despiertos, no es lo mismo cuando tú estás dormido y empiezas a escuchar una música y eso entra al consciente o en tu subconsciente, sino que en cambio, cuando la persona está haciendo yoga o meditación, ellos se están vaciando de lo que ellos tienen dentro. Entonces, esos espíritus malignos vienen, esas entidades vienen a llenar, porque como tú te estás vaciando, entonces ahí ellos aprovechan a meter pecado, a influenciar a pecado, a la lascivia, a muchos pecados vergonzosos, a pecados que muchas veces dice, pero uno, ¿por qué? Si estoy buscando, y mucha gente busca la espiritualidad, pero es extraño que nosotros como seres humanos buscamos siempre la espiritualidad en la oscuridad en lugar de buscar en la luz de Jesucristo. Y es porque muchos de nosotros vemos que todo está infestado, como he dicho, en todo el mundo. Donde tú vas está lleno de ídolos, porque por eso es lo que Dios le decía, tú no aprenderás a Israel, tú no aprenderás lo que hacen las naciones. Y lastimosamente tú viajas a un país y los que van a China pues ya quieren digamos que era un católico, ya se va a dar culto al Buda, ya le va a prender el incienso y le va a tocar la barriga. Y yo lo digo eso porque yo lo hacía cuando yo era una joven de 15 años que había escuchado algo que decía que era de darle una monedita y que se le tocaba y que él daba dinero. Y pues yo joven decía, bueno, no conocía al Señor, entonces cada vez yo le iba tocando cuando iba a la casa de esta persona que tenía ese ídolo. Entonces vemos que nosotros mezclamos, porque incluso yo tuve, cuando vine a los pies de Cristo, yo renuncié a eso y lo boté a la basura, porque ya no me servía de nada, Cristo ya había llenado todo aquí. Entonces vemos que mucha gente mezcla el catolicismo, que la aromaterapia, que la velita, y entonces va mezclando. Y eso es lo que Satanás está haciendo en este último tiempo, a través del Papa Francisco, que quiere hacer esa unidad de todas las religiones. O sea, unos adoran a Shiva en la India, otros a la rata, otros a los ídolos, otros, no sé cuántos dioses que tienen, otros al sol, otros a la luna. Y nosotros a Cristo. Pero nosotros no somos parte de ellos. Pero vemos que ese es el plan de Satanás, de crear un Crislam, una religión unida, una sola global, el Crislam. Entonces me gustaría leerles también aquí en Santiago, donde está escrito en el 3:4, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces muchas veces la gente vemos, pero cuando la persona ya sabe, muchas veces la gente rechaza porque quiere ser parte de todavía del mundo. Mucha gente dice que no es verdad, pero cuando tú vas a las casas a veces de hermanos o de personas, tienen todavía, por ejemplo, el atrapasueños en sus casas, atrás muchas veces un crucifijo con un Jesús crucificado atrás de su puerta, pero la persona que aceptó a Cristo, por eso lo que decía que es importante la liberación, ¿no? Después de haber aceptado a Jesucristo, porque venimos llenos de mucho pecado. Entonces, es la palabra que viene a libertarnos, pero necesitamos de que el ministro de Dios venga y nos pueda ayudar a renunciar, a romper maldiciones que trajeron por causa del pecado de nuestros padres, de nuestros descendientes. Tal vez la persona nunca tocó la brujería, pero sus padres, sus abuelos sí, y muchas veces vemos cosas que las vidas son bloqueadas. ¿Por qué? Porque ha habido puertas que se han abierto en el pasado y también la persona misma, ¿no? Entonces, el Señor me decía
que yo les hablara sobre esto, que voy a ir ahora al punto, es que ese día que el Señor ya me mostró y empecé a mirar que todo esto era parte de la nueva era, que yo no conocía y empecé a estudiar, por eso me decía el Señor, habla a mi pueblo, habla, porque muchos, si por ejemplo se encuentran con una mujer y les lee la palma de la mano, para ellos no está nada de malo porque no hay suficiente que hablen en las iglesias. Entonces mucho pueblo erra y el pueblo de Dios perece por falta de exhortación, por falta de ministración. Muchas veces hablamos mucho yo qué sé, de los diezmos, de las ofrendas, de otras cosas, pero nos estamos olvidando de que nosotros tenemos que llevar al pueblo a ser libre, libre para que sea el Espíritu Santo que nos guíe para llevar un ministerio en santidad. Y, y como yo les decía, he visto muchos casos cuando he visitado casas, he visto, por ejemplo, gente que tiene cosas de brujería, gente que todavía, después de haber aceptado al Señor Jesucristo, que tiene collares de brujería o, ay, ¿cómo se llama? Los rosarios. Y cuando tú hablas a la gente y ya ha caminado años en la iglesia, dice, no, es que mi pastor nunca me dijo eso. Entonces la gente piensa, no, esta persona me está hablando algo que no está bien. Pero tú empiezas a leer la Biblia, se dice que nosotros no podemos tener otros dioses. Y la Biblia, como habíamos leído hace un momento, dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo abrí estas puertas, porque eso es lo que pasó, los demonios pueden entrar y eso es lo que estaba pasando conmigo. En mi vida espiritual yo había decaído mucho, en mi vida espiritual yo ya no podía orar como antes, con poder, con gloria, ya no estaba mirando esos milagros que yo estaba acostumbrada de ver de la mano de mi Cristo, ver al enfermo levantarse de una silla de ruedas, ver a los que estaban en cárceles espirituales siendo libres. Había visto gente loca en el CERI, que es aquí un hospital, siendo libre, saliendo, cuando el médico decía que no va a salir esa persona, y simplemente una oración y la persona es libre. Es libre porque simplemente eso es lo que Dios quiere, libertarnos, romper las cadenas. ¿Cuánta gente podríamos orar por los locos y los locos ser libres? Libres, pero muchas veces vemos un loco y corremos. A mí me pasó una ocasión que el Señor yo estaba evangelizando con otra persona, con otra hermana, y el Señor me dijo, quiero que hables a él, y estaba como un loquito hablando, gritando y todo, y el Señor me dijo, a ese, va a él, dale mi palabra, y yo, Señor, pero es que está a él. Y cuando la voz de Dios te manda, cuando el Espíritu Santo te manda, ten la certitud que Él es el que Él te cubre, que Él te protege. Y yo fui, y para mi sorpresa, ese loco cambió y se pudo hablar del Señor, se pudo hablar del amor del Señor, de que Él tenía el poder para cambiar su vida y saber que alguien lo amaba, que estaba cuidando y que podía cambiar su condición. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Entonces, bueno, estaba hablando de que Dios nos cela mucho, de que Dios nos cela mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo abrí estas puertas a través de esta situación del Rolfing, ellos te manipulan con los dedos. La cuestión es, ¿qué está influenciando a través de esas personas? ¿Qué espíritu es eso a lo que yo me refiero? ¿A quiénes están sirviendo? Porque yo estoy sirviendo a mi Cristo, a mi hermoso y amado Dios. Pero la otra persona, si no tiene tu misma convicción, tal vez está yendo hacia Buda, está tal vez hablando con Shiva o le está dando libaciones a la reina del cielo, o tal vez está hablando con los muertos, como hace el esoterista, la gente que, como en China, que prenden su velita y le encienden al muerto. Pero eso es parte del ocultismo, eso es parte. La gente dice es que es una tradición, no, eso no es tradición, eso es brujería, eso se llama ocultismo, eso se llama.
nueva era y eso es lo que quieren inculcar a nuestros niños. Entonces yo estoy haciendo esto, es sobre todo para alertar al pueblo, a los niños, porque muchas veces aprenden en las escuelas cosas equivocadas, porque la escuela nos está llevando, como hemos visto que las leyes, los gobernadores han firmado leyes a favor del transgénero de sexo. Para que si tu hija quiere colocarse un día un miembro varonil, pues y eso es lo que están inculcando ahora. Que si tu hijo se quiere operar, porque eso es lo que pasó. Y aquí en Europa pasó, porque mi hijo, yo nunca lo había mandado a ese tipo de escuela sexual. Siempre dije al Señor que no lo haría. Y un día él se le olvidó y se quedó, pero a mi niño ya era grande, él ya sabía, él ya lo había enseñado que el temor de Dios. Pero a él le pareció algo asqueroso porque decía, mamá, me dijeron en la escuela que si yo quería operarme, yo podía quitarme mi miembro viril y porque me decían, tu cuerpo, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Entonces, eso es lo que están enseñando en las escuelas. Eso, entonces, ten cuidado con lo que enseñan. También en las muchas escuelas no están enseñando a llevarnos a Dios, sino a adorar la creación, en lugar de adorar al Creador. Y con respecto a cuando uno se deja tocar, se deja manipular a través de estas ciencias de la osteopatía, todo eso, tú te puedes dar cuenta. Muchas veces uno mismo se autoengaña o el enemigo ya nos engaña y uno dice, bueno, no tengo que ser tan exagerado. Pero ¿cuántos aquí de los gabinetes, aquí en Europa yo hablo, a la entrada ya hay un Buda? Después, más allá, hay un cuadro de las piedritas que tiene una sobre la otra, que eso también es parte del Shatsu, de toda esa ciencia de allí, de orientales. Después tú ves cómo está adornado y todo eso. Y muchas veces en esas pequeñas cosas vemos que le están dando el culto a su Dios, porque ellos creen que eso es lo que les trae paz. Por eso lo tienen a su Buda allí, o yo qué sé, o a su santo. Vemos que en América Latina mucha gente tienen ahí en sus tiendas alequeco o si no es un santo allí con la ruda. ¿Por qué? Porque le están dando culto, piensan que él es el que les está abriendo las puertas, las compuertas del alimento, de las finanzas. Entonces, gloria al Señor que gracias a Dios que el Señor nos salvó de eso, pero está viendo ídolos que Satanás está colocando y como decía, muchas de esas personas si tocan brujería y te van a manipular tu cuerpo, la Biblia dice que somos un solo cuerpo. Cuando tú tienes relaciones con una prostituta, que es lo que dice la Biblia aquí en 1 Corintios 7, a partir del versículo, vamos a leerlo a partir del 15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos será una sola carne. Una sola carne. ¿Mm? Pero el que se une al Señor, estamos hablando de algo que tú vas a decir, sí, pero no hay contacto directo, no hay algo, relación sexual, pero mira lo que dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete, fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estaba haciendo estos masajes, yo estaba pecando, yo estaba atrayendo demonios de adulterio espiritual o fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque mi dueño es el Señor Jesucristo. Pero si ellos están unidos con otro Dios, con otra influencia, los espíritus se van a pasar. Por eso empezamos a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que ellos para que sus pecados fueran perdonados antes que llegara y que reconocieran al Señor Jesucristo, antes que fuese enviado aquí a la tierra para salvarnos, el Señor había dado leyes a Moisés que a través del cabrito o el corderito, ponían la mano sobre el corderito y a través de este corderito blanco sin mancha, colocaba la gente la mano sobre su cabeza
Y cuando ellos trasladaban o traspasaban sus pecados sobre aquel corderito. Y después aquel corderito sería degollado y a través de ese sacrificio serían perdonados los pecados en aquella época de los israelitas. Entonces el Señor me explicaba, el Espíritu Santo, que cuando nosotros, gloria al Señor, estamos haciendo ese tipo de masajes, cuando tú te vas a esos talazos, cuando tú vas, esa parte ya está, ya ha sido infestada de demonios. ¿Por qué? Porque muchos traen de Tailandia, mucha gente trae piedras, se dejan poner piedras, pero tú no sabes a quién consagraron. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, uno dice, yo voy a relajarme, yo voy a poner mi mente en blanco, quiero quitarme el estrés. Y es como yo también decía que rico estar allí, pero la cuestión es qué influencia, quién es la persona a la que te está dando el masaje. Y por eso estoy diciendo gloria al Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy enfatizando sobre todo en este video. Es porque cuando un día el Señor me dijo, ese hombre es brujo. Yo había cambiado de osteópata y cuando entré, yo estaba, lo primero que siempre hago, yo oro en la mañana, le pido, Señor, que por favor me guarde, que me cubre con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero cuando yo llegué, no tenía nada, no había ningún objeto, no había nada. Pero cuando yo me acosté, al mirar sus ojos de aquel hombre, el Señor me dijo, este es un chamán. Y yo me asusté, yo ya estaba sobre esta y él me estaba tocando la cabeza. Como yo les decía en el otro video, no se dejen imponer las manos. Tú no sabes quién es, cuál es la influencia, qué es lo que está atrás, qué es lo que le está influenciando a esa persona. Si es la brujería, la hechicería, la fornicación, el adulterio, el robo, la droga, tantas cosas. Y por eso esta palabra aquí en Primera de Corintios, que cuando tú te unes con la piel, como lo que está hablando del corderito, traspasan esos espíritus malignos hacia la persona. Y muchas veces porque yo decía, Señor, ¿por qué estoy bloqueada? Lloraba, lloraba, lloraba. Yo ya no lloraba en la presencia del Señor. Me sentía muy mal. Yo decía, Señor, ¿qué pasó conmigo? Yo decía, Señor, tu palabra dice que tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Yo sé que fui yo, pero muéstrame qué es lo que pasa conmigo. Háblame, Señor. Háblame, por favor. Pero el Señor ya me había hablado, me había anticipado, me había alertado. Pero así es el hombre. Por eso yo estoy hablando, es para alertar, porque es lo que el Señor me decía, alerta a mi pueblo, alerta a mi pueblo. Porque, porque muchas personas llevan a sus niños a hacer el yoga, muchas personas llevan a su hijo a hacer el karate, a hacer ¿cómo se llama? El reiki, que yo he escuchado que hacen en los niños. Pero todo eso es parte de la falsa doctrina llamada nueva era, parte del ocultismo. Parece bonito ese nombre nueva era porque parece que dijera todo nuevo, pero es algo oculto. Entonces, la gente dice, la gente no nos damos cuenta, no se discierne, porque ni yo caí, yo me autoengañé. Y cuando yo no hice solamente, fui al osteópata porque me había caído, después yo fui, como decía el Rolfing, y siempre había algo que no me gustaba. El hecho de estar en sostén y en calzón, eso no me gustaba. Y el Señor me explicaba antes de ayer, antes de que hiciera este video, era que me decía que yo me prostituí. Y yo dije, Espíritu Santo, ¿cómo? Yo lloraba ayer porque estaba orando, renunciando, libertándome el Espíritu Santo por todo lo que yo hice. Yo dije, perdóname porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estaban demonios invadiendo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba entrando otra teología. Yo no creo en nada de eso, porque yo soy de Cristo. Pero el hecho que espiritualmente me estaba conectando al aceptar un masaje, al aceptar el masaje de una persona que no conoce de Dios, una persona que es lesbiana, o de una persona que es afeminado, como el Señor me decía. Yo siempre donde iba, el Señor ya me hablaba, pero yo decía, es mi cabeza. No, y el Señor me decía, este hombre es afeminado. Y yo veía sus ropas y yo decía, Señor, lo que voy a hacer es orar. Pero muchas veces el Señor nos muestra y el Espíritu Santo nos habla, pero nosotros vamos de necios. Y eso fue lo que pasó conmigo. Y yo estoy hablando de que las experiencias son muy necesarias. ¿Para qué? Para
exhortarnos unos a otros, porque yo voy a aprender de lo que tú me vas a enseñar y tal vez de lo que Dios, por su gracia, me permite experimentar para yo también poder alertar a su pueblo, de que podemos abrir puertas espirituales, de que podemos, gloria al Señor, de que podemos infestarnos de demonios. Muchas veces hay gente que dice bueno, que no creen en la liberación o que no creen de que, por ejemplo, que es un espíritu, la droga y que uno tiene que reprender. Mucha gente no, dice no, pero déjame decirte que sí, que, que, que a la gente dice, no, es que él nació homosexual y es homosexual, pero muchas veces no nos damos cuenta que a veces han sido maldiciones desde el vientre de la persona. Cuando te tocan el vientre y la persona está embarazada y a veces, muchas veces dice, ojalá que no pierdas el bebé, y cuando de repente la persona pierde el bebé. No sabemos muchas veces quién nos está ministrando. Entonces era sobre todo el tener cuidado, quién te ministra, quién está influenciando atrás de esa persona. El Señor me decía que muchas veces, incluso como lo que me decía, me hablaba algo de mi médico, que mucha gente le gusta mucho la nueva era, está tirado por esa, porque es su propio Dios, son ellos. En su mente dice que son ellos que tienen el poder de la autocuración, que Jesús se reencarnó y que ellos también están esperando a ser reencarnados para ser perfeccionados y en reencarnación. Y todo eso es parte de la nueva era. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo tuve que renunciar, orar. Pero el día domingo que yo estaba orando aquí en mi cuarto, ya era como cerca de las 2 de la madrugada. Mis lágrimas caían como, ustedes tal vez se van a reír, pero como piedras. Era algo que sentía que estaba despojándose. Realmente sentía que esas fuerzas estaban saliendo de mí. Y yo decía, Señor, perdóname, perdóname. Porque cuando el Señor te habla, de la certitud que llega a tu liberación y que es a ti de renunciar y cerrar las puertas. Y el Señor me empezó a hablar y Él me dijo, tienes puertas abiertas. Y cuando yo supe que era esto, cuando Él me habló orando, yo empecé a confesar. Y tal vez ustedes no me van a creer, pero la pared que está aquí atrás empezó a temblar. Hubo un temblor que duró como un minuto, pero lo más extraño era como cuando tiembla la tierra, pero era solamente una pared. Las otras paredes no se movían, solamente fue una. Y entonces yo no quería parar la oración porque estaba haciendo una oración donde estaba realmente sentía la presencia de Dios y yo quería era pedir perdón, renunciar, cerrar esas puertas espirituales que había abierto y que se fueran esos demonios. Yo empecé a reprender y a decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo los ato y los ligo y se van al abismo. Yo renuncio a todo espíritu que yo abrí a través de esa ciencia, a través de esa medicina alternativa como el Rolfing, y yo renuncio a todo dominio y empecé a orar y mientras eso empezó eso a vibrar, a temblar la pared y el Señor me dice que continuara. Cuando pensé tal vez que era mi hijo porque le había dicho que no escuchara esa música y que dejara el teléfono en la parte de abajo, pensé que era mi hijo que estaba golpeando con furia porque era como la sensación cuando alguien está golpeando con furia la pared y que está dando así y que temblaba. Entonces yo me levanté ya después de un minuto y apenas me levanté, yo pensé que era mi hijo, pero no era mi hijo. Eso se paró enseguida y yo encontré a mi hijo que estaba dormido, la puerta cerrada y mi niño estaba roncando, estaba dormido, mejor dicho. Y ay, entonces empecé a reprender con más ímpetu, con más fuerza. Dije, Señor, yo soy tu guerrera, Señor, yo soy tu atalaya, tú me has revestido de poder y de autoridad, y esa autoridad yo la tomo. Y empecé a seguir reprendiendo porque estaba reconociendo y el Señor me estaba diciendo lo que había y tenía que salir. Esos demonios cuando están descubiertos, ellos quieren a todo precio causar como dice, sensación, causar miedo, causar escándalo o llamar la atención para causarte miedo, para que tú no seas libre, para que tú no ores, para que tú no renuncies, para que tengas miedo y pares la oración. Pero no, bueno, yo seguí orando, pero el armario de atrás empezó a sonar como si hubiera una rata.
Y yo seguí orando porque yo dije, pero antes no sonaba nada. Estuve aquí en el cuarto de oración, estuve orando como un buen rato. No quiero jactarme, pero un buen rato. Yo decía, pero no pasó nada de eso cuando estaba leyendo mi Biblia. No pasó nada de eso cuando estaba escuchando y alabando, tocando mi guitarra. No pasó nada de eso, pero ¿por qué? Y entonces fui y abrí y nada. Saqué, miré si había nada. Otra vez me doblé mis rodillas y el Señor me decía, es el enemigo que no quiere. Continúo orando. Entonces empecé a orar, a orar, a orar y a reprender y otra vez había esos ruidos. Me levanté por la segunda vez y después yo dije, Satanás, yo te reprendo. Cuando empecé a abrir mi puerta, se escuchaba pasos y eso la gente no cree. Yo no estoy aquí para inventarme porque aquí está la presencia del Señor y, y gloria al Señor, abrí y los pasos iban hacia la parte del primer piso. Pensé que era mi hijo que había bajado a comer algo, pero yo dije, 2 de la madrugada, ya era casi las 2:30. Bajé, no había nadie. Entonces era lo que el Señor estaba entendiendo, que ellos estaban saliendo, saliendo, cuando los demonios son descubiertos, cuando el Señor te muestra o te dice dónde tú abriste las puertas y cuando tú empiezas a renunciar y a pedir perdón por haber ofendido a Dios, porque lo que pasó conmigo fue que yo traje a la casa de Dios, a mi cuerpo, demonios que yo mismo le permití, que yo mismo abrí. Gloria al Señor. Entonces dice en Primera de Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, quiere decir que mi cuerpo, eso ya no es mío, le pertenece al Señor. Y como leíamos en Santiago 4, el Señor, el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Entonces, nosotros tenemos que por eso guardarnos para el Señor, vestirnos para el Señor. O sea, que toda nuestra vida sea para el Señor. Cuando tú vas a hacer algo, sea para glorificar al Señor. Cuando tú vas a cantar, sea para el Señor. Que cuando tú vas a hacer algo, sea para darle gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, me gustaría dejarlos con otra palabra. En el capítulo 1 de Corintios, versículo 10, que habla en amonestaciones contra la idolatría. Amén. Y dice en el capítulo 12, 20, perdón, sí, 10, 21, 22, donde dice, no podéis, no, bueno, perdón, desde el 19 voy a leer, que digo pues, que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos, lo que estaba hablando, ¿no? De lo que se sacrifica muchas veces, el trabajo, le colocan la vela a una entidad, ¿no? Que se le da un sacrificio. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con demonios. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Inconscientemente yo pensé que era todo esto de la quiropraxia, osteopatía y rolfing. Yo pensaba que era parte de la medicina, pero por eso es lo que decía, alerta, alerta, porque eso es parte del ocultismo, parte de la nueva era. En el 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta. No. Cuando vemos que nuestra vida está, no llegas a orar, algo te está bloqueando, pregúntale al Señor dónde va, qué es lo que está pasando. Y eso es lo que me pasó durante casi un año, donde le preguntaba y lloraba muchas veces. Le decía, Señor, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo de esa mujer que le gustaba tanto estar escondida en la intimidad del Señor, que le gustaba apasionada por cantar y adorarle al Señor con el piano y con cualquier instrumento y estar todo tiempo conversando con mi Rey, con mi Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estoy con mi corazón duro, Señor, y oraba y lloraba. Y qué bello es el Señor cuando Él llega, el Espíritu Santo,
Él usa situaciones como pasó para con mi hijo, que a través de esta situación me habló y mientras yo oraba. Por eso te aconsejo, mantente en el secreto del Señor, mantente en el aposento del Señor, gloria a Cristo, aleluya, para que Él te pueda revelar qué es lo que está arriba, cántara, mandala, vasaya, lo que está pasando en tu vida, para que tú puedas renunciar a esas puertas que tal vez sin darte cuenta como yo las abrí, tal vez tú también las abriste. Tal vez en alguna situación, como mucha gente, por ejemplo, el Señor me ministraba hoy en esta mañana, gente que trabaja al negro, gente que trabaja sin declarar por los impuestos. Y muchas veces son puertas que el enemigo usa para acusarnos delante de Satanás. Perdón, delante de Dios, perdón. Entonces, nuestro enemigo viene a acusarnos delante de nuestro Padre Celestial, diciendo, mira, no que es tu hija, mira, no que tanto la bendices, pero mira, está trabajando al negro, no está declarando los impuestos, mira. Y es como el Señor me decía, tal vez mucha gente sin darse cuenta es otra puerta, otra brecha que se le habla al enemigo para que toque nuestras finanzas, para que toque muchas veces algo personal en nosotros. De alguna manera, el Señor es fiel en su palabra y el Señor dice la palabra que hay, ¿no? La bendición o la maldición, escoge ahora. ¿Qué quieres, la bendición o la maldición? Escoge la vida que hay en Cristo. Entonces, muchas veces nos autoengañamos y era eso que yo oraba porque nunca había escuchado del espíritu de autoengaño. Siempre había orado en mis oraciones diciendo, Señor, reprendo todo engaño, reprendo todo espíritu de mentira, de falsedad y bueno, cada uno somos dirigidos por el Espíritu Santo para interceder y orar. Pero el autoengaño, cuando el Señor me dijo, Satanás te engañó como a Eva. Y yo me quedé con la boca abierta porque dije, sí, no la vi venir esto, porque pensaba que yo, en mi propio razonamiento, en mi propio corazón, pensaba que todo lo que yo estaba bien delante de Dios. Pero decía, hay algo que está impidiendo que yo esté bien con el Señor. Y ahora veo la diferencia. Ahora veo desde que yo empecé esa oración. Wow, mi corazón está ardiendo. Wow, mi corazón parece una flama, una antorcha. Wow, mi corazón quiere del Señor. Wow, mi corazón quiere adorarle y glorificarle. Aleluya. Mi corazón quiere estar más en la presencia del Señor y no veo pasar el tiempo cuando estoy leyendo la palabra o cuando estoy orando. Y eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Así que si tú tienes alguna puerta allí, no importa, colócate en el aposento alto, en el aposento en el secreto, y ahí confiesa al Señor lo que tú has hecho. Si has hecho algo que le ha desagradado al Señor. Mucha gente es engañada por el enemigo. Mucha gente piensa que tomó actitudes correctas. O muchas veces uno dice, sí, yo me casé. Y a veces se casa con una persona que el Señor ya les advirtió y les dijo que no, pero la persona prefirió escuchar su corazón y muchas veces paga la consecuencia. ¿Por qué? Porque está triste, se arrepiente de haberse casado con la persona. Y es eso lo que el Señor quiere evitarnos, a cerrar puertas, a que no estemos tristes, a que estemos gozosos en todo tiempo, como dice Pablo, regocijaos, regocijaos. Entonces, esa es una pequeña palabra que quería dejarles para su meditación. Y también Job 16, el versículo 20-21, donde dice así, disputadores son mis enemigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Entonces, quiere decir que nosotros, tus pensamientos no son iguales que los de Dios. Tú puedes decir, ay, es que esto me parece muy bueno. Sí, eso te puede parecer muy bueno. Te puede parecer muy bueno a tu corazón, a tus ojos, puede parecer muy bueno. Muchas veces podemos ver, como una hermana me compartió una palabra justamente que decía, no juzguéis precipitadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la cara, pero no conocemos la intención.
de la persona. Quien sonda el corazón y quien sonda los pensamientos es Dios. Entonces, quería dejarles con esta pequeña palabra. Así que mira dónde tú vas, hasta cuándo tú vas a comer. Muchas veces uno cuando va a un restaurante ve lleno, infestado de demonios y uno dice, ay, me curo con la sangre de Jesús. Pero muchas veces la gente está, digo, porque eso ya me ha ocurrido, que una vez fui con una hermana a tomarnos un café. Yo no pude entrar porque a la entrada ya vi que estaban haciendo un sacrificio a Buda, le habían puesto unas cuantas flores, comida, y a mí me empezó a doler la cabeza y sentía pesado, ni siquiera pude entrar. Cuando, cuando yo entré con la hermana, ninguna de las dos vimos al Buda, pero mis ojos se abrieron al salir y entendí el por qué no era bienvenida en ese lugar, estaba infestado, era algo que Dios no quería que yo comiera allí, que tomara un café. Y cuando saliendo, el Señor me abrió los ojos y pude ver a aquel Buda que estaban entregándole sacrificios para poder vender o para dar sus finanzas. Entonces, apercíbete, pueblo, y mira dónde tienes las puertas. Entonces, acércate cada día al Señor. Y si no tienes todavía al Señor Jesucristo en tu corazón, donde quiera que llegue este video, tal vez a Latinoamérica, a Estados Unidos, donde quiera que llegue este mensaje, acepta al Señor Jesucristo y pide, después de que tú hayas aceptado, liberación, liberación del odio, liberación de la fornicación, liberación de la idolatría y infinidades, liberación en el alma, que mucha gente tiene, la sanidad en el alma que es necesario, el perdón. Amén. Gloria al Señor, que Dios te bendiga y Dios ricamente te bendiga cada día más. Bendiciones, un abrazo con la paz del Señor.